Sean nuevamente bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual daremos un paso adelante en eh, todo lo que tiene que ver con las partes constitutivas del formato de clave del pronóstico de tendencia tren. Este importante reporte meteorológico para tomar decisiones respecto a los cambios que se prevén a corto plazo, respecto a las condiciones que están reportadas en un metro o una especie, ¿verdad? Bien. Entonces en esta ocasión ya este es un grupo conocido. Digamos que entramos ya a lo que tiene que ver con las cuatro variables meteorológicas o elementos meteorológicos de los que se hace mención cada vez que desarrollamos o cada vez que damos a conocer un pronóstico tren. El primero, tal como también ocurre con el metariel especie, es el viento en superficie. Notaremos que en esta ocasión el formato de clave no está con la total amplitud que lo conocemos desde cómo se reporta en el metal o en una especie. Si lo miramos aquí, ya vemos que efectivamente hay una parte que no está contemplada en él. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección media del viento, tenemos la velocidad media del viento, el indicador de ráfagas, tenemos la velocidad máxima pronosticada del viento, que viene siendo la ráfaga como tal. Acuérdense que un viento máximo se constituye ráfaga siempre y cuando tenga una separación mínima de 10 nudos con respecto a la velocidad media, o sea, mínimo 10 nudos mayor que la velocidad media. Entonces, en este caso, tenemos estas partes constituidas del formato de clave del viento en superficie, así como las unidades en que se divulga la velocidad del viento. Para nuestro país, pues en nudos. Entonces, se darán cuenta ustedes que la parte relativa a la variación direccional del viento no está contemplada aquí en el formato de clave para el tren, sí en el formato de clave para el metal y la especie, acá para el tren no. Así que por lo tanto, siempre que vayamos a generar un pronóstico de tendencia tren, vamos a tener en cuenta si ese pronóstico de tendencia va a ir enmarcado porque hay una variación significativa o se espera una variación significativa con respecto al viento en superficie, será solamente en función de estos elementos que tenemos aquí en este formato de clave. ¿Ya? O sea que no podremos sacar un pronóstico de tendencia a tren con variación direccional del viento porque pues no es justificable dado lo que vamos a ver ahora más adelante. Bien, entonces vamos a seguir a ver qué más nos trae esta presentación. Aquí tenemos unos criterios que son los criterios en los que se basa eh, un pronosticador, ¿sí? O quien haga las veces de pronosticador para generar un tren en función de cambios significativos en el viento. Es decir, ¿cuándo se consideran que hay cambios significativos en el viento para generar un pronóstico tren? Esto va muy ligado a los cambios significativos que se consideran cuando observamos, ¿sí? Cuando observamos variaciones en el viento para generar una especie. Aquí son los que preveemos, ¿sí? Cuando preveemos estos cambios, entonces, y que ciertamente significativos, entonces se generará un pronóstico tren. Bien, el primer criterio es el siguiente. Cuando haya un cambio en la dirección media del viento igual a 60 grados o más, siendo la velocidad media antes o después del cambio de 20 kilómetros por hora, es decir, 10 nudos 5 metros por segundo o mayor. ¿Sí? Ojo, si hay un cambio, la primera condición es que haya un cambio igual o superior a 60 grados. ¿Sí? Si hay un cambio igual o superior a 60 grados, entonces ya empezaré a considerar que hay un cambio significativo en la dirección del viento. Pero esto tiene que ir acompañado de que la velocidad media del viento antes o después de ese cambio sea de 10 nudos o más. Entonces vamos a mirar estos ejemplos. Por esta razón, no se sacarían tren, o no se contemplarían tren cuando preveamos que hay con variaciones direccionales del viento, ya que lo que tenemos aquí, digamos como criterio, es precisamente una variación de 60 o más, así que no es, digamos, pertinente que un tren salga con variación direccional del viento. Esa es la razón por la que su formato de clave no lo tiene, sí, no lo contempla. Entonces, la primera condición, vamos a mirar cada uno de estos ejemplos. La primera condición es que
haya una variación. Aquí tenemos el METAR, nos dice esto, este METAR de Bogotá. Dice que haya una variación de 60 o más. ¿La cumple aquí? Sí, porque paso de 20 grados a 100 grados. Hay 80 grados. Bien, esa condición la cumple, pero la segunda es que la velocidad media antes y o después del cambio sea de 10 nudos o más. Efectivamente, antes no lo era, pero después del cambio sí. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una condición que prevista cumple para la generación de un pronóstico tren en función del viento. Entonces, este pronóstico nos dice que se esperan cambios graduales, sí, cambios graduales en lo que dentro del periodo que va desde las 21:30 a las 22:30 en lo que atañe al viento, es decir, anteriormente era de 0 o actualmente es un viento con dirección media de los 20 grados y una velocidad media de 5 nudos y se prevé que habrá un viento alrededor de los siguientes valores, una dirección media de 100 grados y una velocidad media de 12 nudos, ¿ya? Entonces, ¿en qué horizonte de tiempo? En este que está aquí. ¿Sí? Allí se irá dando el paso gradual de esta condición a esta. Cuando ya termine el periodo en las 22:30, entonces este será la condición de viento que quedará. ¿Sí? Acá, bien, acá en este caso tenemos ya no un cambio progresivo de un escenario a otro, sino un cambio temporal o fluctuaciones. Y nos dice que el viento aquí es de los 150 grados con 15 nudos. Y se prevé que habrán fluctuaciones desde las 15 y 20. Una especie, perdón, que es de las 14:35. Entonces, harán fluctuaciones desde las 15 y 20 hasta el final del periodo 30. Es decir, hasta las 16:35. Entonces, desde las 15:20 hasta las 16:35, ¿verdad? Se espera que hayan fluctuaciones en el viento alrededor de este valor, de los 0,30 grados con 4 nudos. Miremos, 0,30 grados anteriormente era de 150, sí, la variación es mayor a 60 grados. Y antes y o después del cambio, antes del cambio era de 15 nudos, es decir, más de 10 nudos. Por lo tanto, cumple, porque la condición es que sea antes o después, pero que en alguno de los momentos sea mayor o en ambos momentos mayor a 10 nudos. Por lo tanto, cumple esto. Entonces, la sumatoria de las fluctuaciones que se den alrededor del viento no podrán superar la mitad de los minutos o del tiempo que hay de las 15:20 a las 16:35, ¿vale? Bien. Aquí tengo esta condición del viento y me dice que se esperan fluctuaciones hasta las 11:40 alrededor de estos valores. Bien, si allá tengo 80 grados, acá tengo 220, lógicamente es mayor, ¿eh? Es mayor de 60 grados la fluctuación. Eh, es mayor a 60 grados, serían... Sí, incluso aquí hay una variación súper significativa. Entonces, que antes o después del cambio haya el viento, la velocidad media del viento sea de 10 nudos más, sí, aquí después del cambio lo es. Por lo tanto, esta condición se debe reportar de esta manera. Entonces, si de las 10 a las 11:40, ¿cuánto tiempo hay? Hay 1 hora con 40 minutos, serían 100 minutos. Quiere decir que esta condición no me debe demorar, ya sea a través de fluctuaciones o un cambio temporal continuo, no me debe demorar más de la mitad de esas 100 minutos que son 50 minutos. Bien, acá tengo esta condición de viento, 0,4015. Y me dice que se espera un cambio, este ya es un cambio gradual. Bueno, decir gradual aquí es un poquito caprichoso porque cuando tenemos at estamos dando un momento específico. Aquí lo que veo es un cambio bastante repentino en cuanto a la condición del viento, es decir, que va a pasar de 0,40 a 330 grados. O sea, hay una variación significativa, es decir, de más de 60 grados y que la velocidad tanto antes como después
Aquí cumple que tanto antes como después es de 10 mayor a 10 nudos, por lo tanto cumple para ser reportado. ¿Ya? Entonces miremos que estas son algunas variantes, pero que es importante establecer que se cumple exactamente lo que contempla el 782 y que está aquí denotado dentro de este recuadro. Bien, vamos a ver el segundo criterio. El segundo criterio. Aquí nos dice un cambio en la velocidad, con que haya un cambio en la velocidad del viento igual a 10 nudos o más. Un cambio en la velocidad del viento igual a 10 nudos o más. O sea, aquí ya no tiene que ver la velocidad, perdón, la dirección. Ya con que haya un cambio en la velocidad del viento de 10 nudos o más, ya no como hice al principio, que sea 10 nudos antes o después del cambio, no, sino que ahora haya una diferencia entre la condición de viento que tengo y la condición de viento que preveo en donde esa diferencia sea de 10 nudos o más. ¿Cómo? Ejemplo. Aquí los tenemos. Miremos el ejemplo 1. Nos dice que la condición del viento que se reporta en el metal es esta, 0,20 con 0,5. ¿Sí? 20 grados con 5 nudos de intensidad. Y que se espera un cambio gradual entre las 21:30 y las 22:30 en el viento alrededor de estos valores. Una dirección media de los 0,40 grados y una velocidad media de 16 nudos. Aquí hay que contar es la diferencia entre 0,5 y 16 y por lo tanto si cumple hay 11 grados de diferencia. Es decir, la diferencia debe ser de 10 nudos o más, tanto aumentando como disminuyendo. En este caso tengo 150-15 y se dice acá que se prevé que van a haber fluctuaciones a partir de las 15 y 20, ¿sí? Se prevé que la dirección media del viento sea de los 30 grados y la velocidad de 4 nudos. Entonces, la diferencia entre 15 y 4 es de 11, ¿ya? Entonces también cumple. Acá tengo que la condición de viento es de los 80 grados con 5 nudos y que se esperan cambios temporales o fluctuaciones hasta las 11:40 Zulu. Con variaciones en el viento alrededor de estos valores. Dirección de 60 grados, dirección media y velocidad media de 18 nudos. Entre 5 y 18 la diferencia es 13 nudos, por lo tanto cumple esta condición de acá. Y acá por último dice que la condición de viento aquí es de los 0,40 con 15 nudos y que se prevé que van a haber un cambio progresivo en todo el horizonte de pronóstico a las 2 horas, que pueden ser en cualquier momento, es incierto, por lo tanto se puede contemplar como horizonte de pronóstico las 2 horas. Nos dice que ese cambio progresivo se va a dar alrededor de estos valores que están acá. Es decir, de los 0,40-15 podremos pasar a condiciones de viento con direcciones alrededor de los 130 grados y velocidades alrededor de los 3 nudos. Entonces de 15 a 3 hay 12 nudos de diferencia, por lo tanto cumple también. Entonces, estos son ejemplos que eh, nos, nos ilustran sobre el cumplimiento de este segundo criterio y que lo debemos tener nosotros en cuenta cuando vamos a elaborar un pronóstico de tendencia a tren. Y el siguiente criterio, pues nos dice, y nos deja abierta una ventana, de que un cambio del viento con valores relevantes desde el punto de vista operativo. Dichos valores serán determinados previa consulta entre la Autoridad de los Servicios de Tránsito Aéreo y la Autoridad Meteorológica y los operadores correspondientes. Aquí hay que tener en cuenta que cada quien en el aeródromo debe hacer investigación de ello. ¿Cuáles son esas condiciones de viento, tanto en velocidad como dirección, que fuera de los criterios que nos dice este documento, se puedan contemplar como significativos en el aeródromo en el cual estoy laborando? Puede que no se ajusten a los dos criterios anteriores, pero si se contempla que son significativos, entonces se deben aplicar también. Ya, aplicar en cuando nosotros vamos a generar un pronóstico tren. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que tal vez no cumple la diferencia de dirección de los 60 grados, que hay menos, pero sí es que se considera que aquí a partir de 40 ya la condición es significativa.
o que ya no cumple la diferencia de los 10 nudos. Sí, pero lo que pasa es que está pasando por un valor alrededor de los 15 nudos de velocidad, que es un valor crítico para el aeródromo, por ejemplo, o que siempre que hayan ráfagas se genera un pronóstico tren. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, investigarlo en nuestro aeródromo para que hagamos tren, pronósticos de tendencia más ligados a la condición real de nuestro aeródromo y más operativos. Entonces, hasta aquí, esto les quería compartir. Espero que haya sido sustancioso para ustedes y que haya despejado dudas, como siempre lo digo, ¿no? Que haya aclarado algunas dudas y que pues pueda ayudarles a ustedes a hacer cada día mejor labor en función de lo que hacemos cotidianamente. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un nuevo tutorial.